y vamos a pedir la presencia de nuestro gran Dios en nuestro medio, allí donde nos encontramos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, muchas gracias porque nos ha dado una oportunidad nuevamente de poder reunirnos en el nombre de tu Hijo amado, Padre, para que podamos alabar y agradecer por tantas bondades y bendiciones. Amén. Por este nuevo sábado que nos das para meditar y estudiar en tu palabra, esas verdades eternas que tú tienes para nosotros. Amén. Gracias, Señor. Que tu Santo Espíritu pueda estar presente en nuestros corazones y tus santos ángeles a nuestro alrededor que nos acompañen. Amén. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. 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 Otra vez, yo siempre repito la bienvenida porque me gusta. Bienvenidos y feliz sábado. Hoy tenemos una linda lección aleccionadora de cómo el Señor también está deseoso de impartir la equidad, la justicia que caracteriza a su gobierno. Dios no es solamente amor, amor y amor y amor y amor. El fundamento del trono de Dios es la justicia. Y ese es uno de los aspectos tremendos que nosotros como pueblo de Dios debiéramos estar estudiándolo, porque el Señor desea que podamos emular, imitar su proceder para con nuestro prójimo. El estudio de esta semana se titula Me levantaré. Es una frase que nos lleva a que podamos entender que el Señor siempre está pendiente de los avatares, de las vicisitudes, de las circunstancias humanas, especialmente las de su pueblo. El versículo de memoria dice en Salmo 12:5, por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Si nosotros pudiéramos entender la grandeza que tiene Dios de estar al lado del pobre, del que está desventurado, del que está necesitado, del que está oprimido, como un Dios tan grande y todopoderoso puede comprender el dolor de las personas que sufren. Entenderemos algo quizás de lo que es el Señor salvando a la raza humana. La lección dice, nuestra época no es la única en la que rugen el mal, la injusticia y la opresión. Los salmistas también vivieron en tiempos así. Por eso los salmos son también protestas de Dios contra la violencia y la opresión en el mundo. Tanto de los salmistas, el mundo de ellos, del pueblo de Israel antiguo, como en la actualidad. Solo el Creador, cuyo trono se fundamenta en la rectitud y la justicia, Salmo 89, puede brindar estabilidad y prosperidad al mundo con su juicio soberano. La dimensión doble del juicio divino incluye la liberación de los oprimidos y la destrucción de los impíos. Si hay algo opuesto a esto, lo podemos ver hoy en los gobiernos poderosos de esta tierra. Es todo lo contrario. Ellos liberan a los que son impíos, ayudan a los malos y oprimen a los pobres y menesterosos. Esa es la obra que el enemigo hace sobre los reyes de la tierra, sobre los poderosos, sobre los capitanes, como menciona Apocalipsis, sobre los ricos, y después le dice a todo el mundo, esto que ustedes están viendo, lo hizo Dios. Y aquellos que no estudian, que no saben, que ignoran las escrituras, creen ese sofisma, ese engaño, y creen que Dios es el responsable de todo lo que sucede en este mundo. Con eso nosotros como pueblo adventista tenemos que convivir y demostrar en nuestra vida, especialmente como testimonio de que Dios puede transformar a las personas
cualquiera sea su rango social, económico, su rango de toda índole. Dios puede tocar ese corazón. Dice así: solo el Creador, cuyo trono se fundamenta en la rectitud y la justicia, puede brindar estabilidad y prosperidad al mundo con su juicio soberano. La dimensión doble del juicio divino incluye la liberación de los oprimidos y la destrucción de los impíos. Esto es lo que nos ha prometido y esto es lo que efectivamente ocurrirá algún día, pero según los tiempos de Dios, no los nuestros. Un aspecto que el salmista enfatiza. Hay mucha gente, a mí me ha tocado, creo que a más de uno de nosotros nos ha tocado, que siempre dicen, ustedes dicen que Cristo viene, y Cristo nunca viene. Hace 30, 50 años, tus padres, los abuelos, y siempre dijeron que viene, y nunca viene, porque nunca vendrá. El mundo está así, el mundo sigue y la vida continúa. Eso es mirar los tiempos de los hombres. Y a veces nosotros nos confundimos que los tiempos de los hombres también son los tiempos de Dios. A mí me ha tocado entender a Dios, en la gracia del Señor, un poquito esta dicotomía, esta disyuntiva, esta incomprensión, observando el conflicto que tenemos en este mundo desde la perspectiva del conflicto cósmico. Si tú no entiendes el conflicto cósmico, siempre te van a saltar estas dudas. Pero cuando tú llegues a comprender un poco y a estudiar en profundidad la naturaleza del conflicto cósmico que comenzó en el cielo y que se dirimirá, se definirá aquí en la tierra, entenderás que los tiempos de Dios son los mejores tiempos para todo. Entender el conflicto cósmico nos hace ver que Dios tiene sus tiempos y se debe desarrollar lo que es el misterio de la iniquidad. Dios busca una solución absoluta y completa al problema del pecado, pero para la eternidad, no para nuestro parecer, para nuestra conveniencia, para nuestra necesidad o comodidad. No, Dios no actúa de esa manera. Dios actúa de una manera que pueda ser erradicado para siempre, para la eternidad, y que ninguna mente inteligente pueda jamás dudar de Dios otra vez. Por eso ese conflicto tiene que desarrollarse hasta sus últimas consecuencias. Y ese devenir en la línea del tiempo nos hace a nosotros pensar que Dios no actúa, que Dios deja que se desarrollen guerras, matanzas, sequías y tantas otras cosas. Pero Dios tiene sus tiempos y Él sabe que también Satanás lo sabe, que el tiempo está cerca, porque se está llegando a entender que nosotros, los seres humanos, tenemos que llegar a una medida de maldad. Esa medida de maldad que los ángeles, hermano Arturo, feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Que el Señor les bendiga. El camino. Estamos por el camino y queríamos conectarnos para saludarlo. Bien, amén. Van viajando. Entonces se le decía que queríamos nosotros entender la naturaleza del conflicto. ¿Sí? Lo vamos a buscar. Se entrecorta. Bueno. Decíamos que en la línea del tiempo, a veces nosotros no podemos entender por qué dura tanto la maldad, por qué dura tanto el dolor y la muerte. Pero en los tiempos de Dios es necesario, porque no solamente nosotros tenemos que entender lo que es la maldad, sino el universo, todo el mundo angelical, todos los mundos no creados
tienen que ver realmente lo que significa vivir sin Dios, vivir apartado de Dios, vivir con la ausencia de Dios. Y en este mundo se va a llegar a una medida de vivir completamente separado de Dios. En poco tiempo hay una agenda que nos está llevando a esa realidad cercana de vivir completamente separado de Dios. Entonces Dios obrará. En el cielo se produjo una medida en que Satanás ya no era sostenible su presencia en el cielo y fue echado. En el mundo antediluviano hubo una medida de maldad donde los hombres realmente eran tan malos que ponían en peligro la existencia de los poquitos justos que clamaban todavía el nombre de Dios. En la ciudad de la llanura, Sodoma y Gomorra, era tanta la maldad que apenas no llegaban a 5 los que todavía pensaban en Dios y se acordaban de un Dios justo y creador. Y llegó una medida de castigo. Y en esta generación se repetirá la historia a nivel universal, global. Se llegará a tanta maldad que tan pocos que todavía claman y gimen por las abominaciones que se cometen, que Dios se acordará de ellos y ejecutará sus juicios justos. Pero en sus tiempos se tiene que desarrollar. Y esta agenda que nosotros conocemos, que tiene un numerito famoso, esta agenda nos va a llevar como raza, como especie humana, a la maldad jamás vista todavía en esta tierra. Y Dios ejecutará un juicio. Por eso Dios dice, me levantaré, porque hay cosas que tendré paciencia, pero hay cosas en las que ya no tendré paciencia. El guerrero majestuoso nos dice el día domingo, ¿cómo se describe al Señor en estos textos? ¿Qué transmiten estas imágenes sobre la disposición de Dios para liberar a su pueblo? Nos menciona Salmo 18, Salmo 76 y Salmo 144. Estos himnos alaban al Señor por su impresionante poder sobre las fuerzas del mal que amenazan a su pueblo. Representan a Dios en su majestad como guerrero y juez. La imagen de Dios como guerrero es frecuente en Salmos y resalta la severidad y la urgencia de la respuesta de Dios a los clamores y los sufrimientos de su pueblo. La determinación y la magnitud de los actos de Dios debiera disipar cualquier duda sobre el gran cuidado y la compasión de Dios por los que sufren o sobre su capacidad para derrotar el mal. Solo tenemos que esperar a que Él actúe. Nosotros tenemos que desarrollar esa virtud que tuvo Cristo al sumo grado, que es la paciencia y la perseverancia. Él perseveró. Nuestro Salvador, especialmente en su última semana de ministerio, antes de subir a la cruz para que sea muerto, Él perseveró. Y lo notamos cuando fue ese jueves en el jardín del Getsemaní. Y él comenzó a sentir la ausencia de Dios en su vida, la preocupación. Dios lo había acompañado 33 años, pero empezó a sentir la agonía de verse separado de Dios. Y empezó a clamar y perseveró y empezó a orar y orar con tanta intensidad a su Padre que le ayudara. Y él dice, yo no quiero pasar esto, pero que no se haga como yo, sino como tú quieres. Y él se ofreció voluntario a los planes de la redención que en el cielo ya se habían planificado perfectamente. Él como humano sintió la debilidad humana
pero perseveró y el Señor lo sostuvo. Nosotros tendremos, aquellos que lleguen al fin del tiempo, una experiencia. Nosotros tendremos también nuestro Getsemaní, cada uno, en ese tiempo de angustia de Jacob, donde no veremos absolutamente ningún tipo de ayuda humana, al contrario, nos aborrecerán solamente por querer practicar, defender el nombre del Señor, su ley, su voluntad, y seremos aborrecidos. Pero la perseverancia de los santos los hará a ellos en Cristo Jesús vencedores. Por eso estamos invitados nosotros a ser perseverantes. La determinación y la magnitud de los actos de Dios debieran disipar cualquier duda sobre el gran cuidado y la compasión de Dios por los que sufren o sobre su capacidad para derrotar el mal. En definitiva, incluso cuando el pueblo de Dios, como David, participó en guerras, la liberación no provino de medios humanos. Aquí nos cuenta que David, aunque él era muy guerrero, porque es un hombre de guerra, un hombre extremadamente hábil en el campo de batalla, él nunca se atribuyó las victorias sobre su genialidad, sobre su astucia y habilidad en el campo de batalla. Él le daba la victoria siempre a Dios. Sí, allí nos pone en la lectura de la escuela sabática, en este día domingo, ponen el ejemplo de David como guerrero, que bueno, las victorias eran de Dios, pero a través de todo el Antiguo Testamento nosotros tenemos muchísimos ejemplos donde siempre fue la mano de Dios la que actuó. En el caso de Gedeón, allí vimos que Gedeón llegó con 32,000 soldados para derrotar a los madianitas, y Dios le dijo: es mucha gente, no sea que ustedes se lleven la gloria. Y sacaron 22,000. Después quedaron 10,000 y él también le dijo lo mismo: siguen siendo lo mismo, llévalos al río, y los que laman el agua, como la lame el perro, esos son los que están dispuestos, los que están calificados para ir a pelear. Aquel que doble la rodilla no está calificado. Pero la victoria se la dio Dios. Dios fue quien peleó esa guerra, el ángel de Jehová. Cuando Josué iban a la conquista de Jericó con todos los israelitas, lo mismo. Se le apareció el ángel de Jehová a Josué. Y Josué le preguntó: ¿eres tú de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y el ángel se identificó, y Josué enseguida le dijo: ¿qué quiere que haga mi Señor? Ordene mi Señor a su siervo. Y Dios le dijo: entren a Jericó, rodeen la ciudad y lleven el arca de la alianza. Y el séptimo día los sacerdotes hagan sonar el cuerno, la bocina que está hecha de cuerno de cabra, y den 7 vueltas, y el triunfo será para ustedes. Cuando ya ellos comiencen a tocar la bocina, todos ustedes gritarán, todo el pueblo gritará. O sea, una guerra sin armas, no son las guerras que se dan hoy en día con misiles, ni con espada, ni con cuchillo, ni con ninguna clase de arma. Era una guerra de cosas que uno le dice: pero ¿cómo va a ganar una persona haciendo ruido o tocando una trompeta? Y Dios le dio el triunfo, porque Él es como dice la lección, Él es el guerrero, Él es el que pelea, el ángel de Jehová. Amén. Hermano, hay una conclusión de estas reflexiones, y es que Dios está siempre de parte de los pobres, es decir, de aquellos que ponen su confianza en el Señor. Y siempre Dios gana la batalla. Por eso, imitando a David, imitando a Josué, como ha indicado la mamita Ivette, él y el hermano Gerardo, nosotros nos hemos puesto de parte de Dios. Esta situación nos hace débiles, porque vivimos
en el amor de Dios y en la justicia de Dios. Pero tenemos que saber siempre, aunque externamente veamos que las cosas están mal para nosotros, siempre confianza en Dios, porque Él salva a tus pobres y a los que confían en Él. Amén. Amén. El día lunes dice justicia para los oprimidos. Hay dos salmos que quisiera leer. Salmo 9, verso 18 y Salmo 12, 5. Dice así: porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Dios siempre se ha caracterizado por las personas desfavorecidas. Hay tres categorías, por sobre todas, en la economía judía de la antigüedad, donde Dios ponía especial cuidado. Decía, esta gente, cuidado, no me la toquen, no se metan con ellos. Son mi especial cuidado, que eran las viudas, eran los huérfanos y los extranjeros. Y si uno lo mira en cuanto a los derechos sociales o derechos humanos de esta época y de esa época, son los menos desfavorecidos, o son los más desfavorecidos, ¿no? Un extranjero siempre se encuentra en que, bueno, todos hemos sido extranjeros alguna vez, creo, ¿no? Y no es fácil que te acepten como tal. A un huérfano, un niño, ¿cómo se va a defender un niño del abuso, del maltrato físico, psicológico? Y una viuda. Las viudas de la antigüedad eran mujeres que eran consideradas como una maldición el que se hayan quedado solas. Que Dios se olvidó de ellas. Y Dios le decía no. Hoy podemos incluir a otras categorías de personas, las mamás solteras, que tienen que luchar, las cosas de la vida que les ha tocado vivir, y otros grupos también desfavorecidos. Pero el Señor siempre se acuerda de los menesterosos, de los desfavorecidos, y Él hace justicia. De ahí es que nosotros, como puesto de avanzada, a veces no somos comprendidos. Porque un puesto de avanzada está hecho también para los menesterosos, para los desvalidos socialmente, para los desfavorecidos. Nuestro deseo es que podamos no contar con mucho dinero e irnos por nuestra cuenta y hacer los planes del Señor nosotros, sino incluir a esas personas que también quieren servir al Señor, se acuerdan del Señor, quieren estar a las órdenes de nuestro amado Dios, pero no tienen recursos. Y la idea del puesto de avanzada, no este, sino el concepto del puesto de avanzada según la orden de Madison, es que todos puedan tener acceso al servicio de Dios. Todos. No importa si tú tienes dinero o no tienes dinero. Hay una manera. Y esa es la idea, que a veces no somos entendidos. La verdad que puedo reconocerlo, no somos bien entendidos. Pero el plan de Dios es este: que nos acordemos de los oprimidos, nos acordemos de los pobres, para que ellos también puedan alistarse y trabajar para la obra del Señor fuera de la ciudad. Es un aspecto que se ha hablado mucho y se ha entendido poco también. Dice la lección: Dios muestra especial cuidado y preocupación por la justicia en relación con los diversos grupos vulnerables de personas, incluyendo los pobres, los necesitados, los oprimidos, los huérfanos, las viudas, los viudos y los extranjeros. Muchos salmos utilizan la expresión pobre y necesitado y evitan representar a los oprimidos en términos exclusivamente nacionales y religiosos. Da a entender que es para todo el mundo, en todo el mundo, no importa tu religión, no importa el lugar donde estés. Si tú eres un pobre y un oprimido, Dios te tiene en alta estima, porque tú eres vulnerable.
La expresión pobre y necesitado no se limita a la pobreza material, sino también significa vulnerabilidad y desamparo. La expresión apela a la compasión de Dios y transmite la idea de que el que sufre está solo y no tiene más ayuda que Dios. La descripción pobre y necesitado también se refiere a nuestra sinceridad, veracidad y amor por Dios al confesar nuestra total dependencia de Él y renunciar a cualquier rastro de autosuficiencia y afirmación personal. Yo recuerdo cuando era muchachito, joven, me había bautizado en junio del año 80 como adventista en un ciclo de conferencia que había terminado en el mes de junio, comenzó en marzo, duró 3 meses. Ahí estuvo también el pastor Gustavo Contreras. Nos bautizamos juntos. Él una semana antes y yo la semana siguiente del bautismo. Él se bautizó el 30 de mayo, si mal no recuerdo, y yo me bauticé el 7 de junio. Ese fue el verano, para nuestro verano boreal del sur. Para diciembre se fue al colegio adventista. Lo invitaron. Uno de los pastores le dijo, Gustavo ya era mayor que yo, obvio, ya había terminado la secundaria. Yo tenía, obviamente, 14 años, no había terminado. Entonces le dice, Gustavo, tú puedes estudiar, si te interesa en la universidad, te invitamos. Y él dijo, sí, pero yo debo unas materias de la secundaria todavía. Bueno, aprovecha esta mitad del año que queda, rinde tus materias y te vas a Puigari, al colegio, a estudiar. Así lo hizo. Terminó la secundaria, las materias que le quedaban, y se fue el verano. Pero nosotros, mi mamá sola con 7 hijos, no podía pagar una universidad. No tenemos dinero. Es más, nosotros trabajamos por nuestra cuenta para ayudar a nuestra mamá. ¿Sí? Gustavo y yo trabajamos en una estación de gasolina, él trabajaba como cadete, y yo era muchachito y limpiaba los parabrisas de los autos y me ganaba unas moneditas y se las llevaba a nuestra madre y así la ayudábamos. Éramos 7 hijos y ella estaba sola. Entonces, fue ahí que Gustavo comenzó y después al año siguiente, en el mes de febrero, al mes siguiente, yo me fui a anotar. Y Gustavo trabajó todo el verano, digamos diciembre, enero, febrero y marzo, el verano del sur, ¿sí? Y comenzó a estudiar teología. Y yo trabajé todo el año escolar en Argentina, desde marzo hasta diciembre. Trabajé todo el año. Y recuerdo que a Dios gracias, el Señor me dio esa oportunidad de estar 2 años internado en ese colegio. Al año siguiente hice lo que sería en el año 82, el segundo año de la ESO. Pero no tenemos dinero para pagar. Y lo pagábamos con trabajo. Entonces, la oportunidad que daba ese colegio adventista era muy grande porque podían estudiar todos. Había personas que pagaban los estudios, se les llamaban los becarios, los que a nosotros éramos becarios porque nos daban una beca para poder trabajar y después estudiar el año siguiente. Y después las personas que sus padres pagaban, yo tenía mi compañero de habitación, que su papá era odontólogo y tenía mucho dinero, una familia acomodada. Y entonces lo mandó al niño a estudiar directamente. Entonces el muchachito trabajaba 2 horas por día y estudiaba todo el día. Pero algo tenía que trabajar, eso sí, no podía no trabajar, algo tenía que hacer. Pero a lo que quiero decir es que Dios nos dio a nosotros la oportunidad. Después Gustavo siguió estudiando y yo no pude seguir por cuestiones económicas, familiares de mi familia, y tuve que dejar el colegio. Y él siguió estudiando y se recibió de pastor, etc. Pero cuando tú no tienes dinero para ciertas cosas, Dios a veces te da también la oportunidad, o este colegio adventista nos dio la oportunidad de poder pagarlo con trabajo. Años después,
Años después conocemos, me toca conocer lo que es la institución Madison, las instituciones adventistas, que los jóvenes pueden educarse, aquellos que son pobres, aquellos que no tienen dinero para pagar un colegio, una universidad o un colegio de la ESO al nivel medio. ¿Y por qué negarle una educación cristiana? Dios se acuerda de los pobres de una u otra manera. Yo le doy gracias a Dios inmensamente hasta el día de hoy, pronto voy a cumplir 60 años, de que el Señor se acordó de mi juventud, de poder educarme en una institución adventista, aunque fueron 2 años, fueron creo que los mejores 2 años de mi adolescencia, que me han formado laboralmente, porque me he dedicado a lo que aprendí ahí con mis manos, aprendí ahí a trabajar como panadero, aprendí como paleta o albañil, entre otras cosas. Sí, hoy se ven los frutos de la semilla que se sembró. Y hoy se ve, Entonces, sí, Los frutos tanto espiritualmente como materialmente, o sea, Sí. tanto en el trabajo de las manos como en el trabajo de evangelismo y de estudio de la palabra de Dios. exacto. Son 2 años que me han servido, pero el Señor, mi madre no podía pagar, Ujú. era imposible. Nosotros le ayudábamos a nuestra madre qué bonito. para poder cocinar ella todos los días. Exacto. Éramos muchos, 7 hijos, y 7 hijos adolescentes comen mucho, Ujú. ¿sí? La edad donde más gasta un hijo. Mm. Consume como adulto, pero no aporta nada. Y vestirlo. Y vestir, bueno. Son historias de vida, pero que Dios también educa a sus hijos de una u otra manera para que sean útiles en la sociedad. Ujú. Y en la época de los israelitas, Dios también tenía ese sistema, ¿sí? La educación de los padres hacia los hijos era para que no sean pobres, era siempre enseñarles un oficio. Ellos tenían que saber un oficio manual, zapatero, carpintero, herrero, de lo que pudieran aprender, tenían que aprender. Y las mujeres también. ¿Sí? Sí. Sí, yo no sé cómo será hoy en día la sociedad judía, no los sionistas, sino los judíos mesiánicos, los que esperan a nuestro Señor. No sé cómo será, cómo se desarrollará esa sociedad, lo desconozco. Pero como dice el hermano Gerardo, en la antigua sociedad judía era así, el niño estaba con sus padres hasta los 12 años. Los únicos que siguieron ese modelo, creo yo, hasta el momento, han sido la comunidad Amish o los menonitas. Exacto. A los niños los preparan para la vida. Ellos mismos, los padres preparan a los varoncitos y las madres a las niñas. Como hasta los 10 o 12 años ellos asisten a un colegio de ellos mismos, de su misma comunidad, donde Así. les enseñan las cosas básicas, a leer, a escribir, las matemáticas, será sumar, multiplicar y dividir. Pero el resto de cosas de trabajo de mecánica, de carpintería, de tapicería, por parte de los padres, los oficios domésticos en la casa, aprender a lavar, a planchar, a cocinar, las madres preparan a sus hijos para la vida de esa manera. No es la sociedad, no es la educación babilónica que tenemos nosotros hoy en día, que son 12 o 13 años en una escuela, primero primaria, después secundaria, después la universidad. No, ellos no tienen nada de eso. Era lo que quería decir. Hoy por hoy, nosotros sabemos que la educación cada vez, bueno, ya no hace falta comentarlo, ¿no? Es cada vez más deficiente, pero cuando uno es adulto te das cuenta, recién cuando eres adulto, de los beneficios de haber tenido una educación donde te enseñaron a hacer cosas, ya sea hombre o mujer, te agradeces la utilidad que tú tienes para ti mismo y para tu familia. Cuando ya formaste tu familia, es una gran ventaja. Yo recuerdo cuando dentro de los 5 varones que somos, el único que le ayudaba a cocinar a mi madre era este servidor. Siempre me arrimaba a la cocina y le decía, mamá, ¿te puedo ayudar? Y bueno, hijito, ahí, haceme la ensalada. Bueno, ¿cómo se hace? Y ella me enseñó. Y después me enseñó a lavar los platos. Y me gustó, me gustó mucho ayudarla. Y ella cada vez que nos sentábamos a la mesa me decía, el único que me ayuda en la cocina es el meloncito. Me llamaba meloncito mi mamá.
es Gerardito. El único. Todo lo demás de ustedes se borran, decían, ¿no? Pero, y hoy por hoy, me gustó tanto la cocina, después me hice panadero, mucho más todavía me gustó el tema de preparar comida, que lo considero una bendición. Es una bendición. Es ser útil. Cuando estaba con mis hijos, les cocinaba y les encantaba comer la comida que papá preparaba. Y bueno, acá también, no sé, la hermana, el hermano José. Es ser útil hace muy bien a uno mismo porque tú te sientes útil a la sociedad, a tu prójimo, ¿sí? Y también para Dios. La lección dice, mediante su gracia, nuestro Señor se identificó con los pobres, haciéndose pobre él mismo para que mediante su pobreza muchos pudieran enriquecerse. La riqueza de Cristo incluye la liberación de toda opresión causada por el pecado y nos promete la vida eterna en el reino de Dios. Jesucristo cumple las promesas de Salmos como juez divino que juzgará todo maltrato a los desposeídos, así como la negligencia en el cumplimiento del deber hacia ellos. Nosotros tenemos un deber hacia las personas necesitadas, desfavorecidas, no solamente dándole el evangelio, llevándole las buenas nuevas, sino que si pudiéramos ayudarlos y ser serviciales con ellos, es nuestra obligación moral ante Dios. De ahí es que hay personas que son muy generosas y a esas personas nunca les falta un plato en la comida. Lo he visto. Y hay personas que son avaras y siempre les falta que comer. Lo he visto con mis propios ojos. Y la matemática no funciona, porque si yo guardo para mí y no lo doy a nadie, debiera tener. Pero es al revés. Guardo para mí y no tengo. Pero voy y comparto a los demás lo que tengo y siempre tengo. Esas son cosas que las he visto en mi propia casa, en mi propio hogar. Yo las he visto Y también. digo, esa matemática es muy extraña, pero es el designio de Dios que nosotros seamos generosos también con nuestro prójimo. ¿Cuánto pensamos en los pobres y necesitados que hay entre nosotros y cuánto hacemos por ellos? Es la pregunta que nos hace la lección. Nosotros como puesto de avanzada siempre hemos pensado y lo seguimos sosteniendo que este puesto de avanzada también es para los pobres que no tengan nada y que quieran servir al Señor. De ahí nuestra urgencia, nuestro deseo de poder hacer comodidades para ellos. Pero como dije hace un rato, no somos entendidos como debiéramos o como nos gustaría ser entendidos porque nuestras finanzas no nos permiten hacer o ir al ritmo que nos gustaría, porque hay otras personas que quisieran venir, pero no podemos recibirlos porque no tenemos una habitación, 2, 3 habitaciones para que vinieran a trabajar. Pero sabemos que aún así todo esta obra del Señor avanzará. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? Dice el martes. Vamos a ir más rápido porque se va el tiempo. El Señor dotó a los dirigentes de Israel de autoridad para preservar la justicia en Israel. Los reyes de Israel debían ejercer su autoridad según la voluntad de Dios. La prioridad fundamental de los dirigentes debía ser garantizar la paz y la justicia en la tierra y atender a los marginados sociales. Solamente así prosperarían la tierra y todo el pueblo. El trono del rey se fortalece con la fidelidad a Dios, no con el poder humano. Si hay algo que vemos en nuestras políticas de nuestros dirigentes, es todo lo contrario. Por eso el cristiano está llamado a ser ejemplo. La política está hecha para unos pocos, los recursos del Estado están hechos para unos pocos y privilegiados, pero no para la gente que realmente lo necesita. Al contrario, estos días estuvimos mirando en toda Europa las manifestaciones del campo. Ganaderos y agricultores. Agricultores, ganaderos, todo por igual en Europa. España, Italia, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, donde salieron miles y miles y miles de gente del campo que solamente pedía lo que les corresponde, libertad
y oportunidades para seguir trabajando y producir alimentos, ¿no? No pedían privilegios, decían, queremos trabajar, ¿sí? Pero esa política era obviamente dirigida para otros fines, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que pensar que este mundo cada vez va de mal en peor, lamentablemente. Las escrituras sostienen invariablemente que el Señor es el único Dios. Dios comparte su gobierno del mundo con agentes humanos designados como sus representantes. No obstante, ¿cuántas veces estos representantes humanos en la historia, incluso ahora, han pervertido la responsabilidad que se les ha dado? Salmos 82 expone burlonamente la apostasía de algunos líderes que se creían dioses por encima de los demás. Es una palabra que hoy por hoy creo que se ajusta más a la realidad Sí, que hace 3000 años. eso iba a decir yo, que Se ajusta más a la realidad. Porque hay personas que realmente se creen tan superiores que ya ni seres humanos se creen, ¿no? A ellos no les afecta que van a tener que algún día morir, no les afecta que algún día van a tener que rendir cuentas, y disponen realmente de una manera tenebrosa. Sí, Sí, cualquier parecido con la realidad es coincidencia, porque hoy en pura día, coincidencia. pura coincidencia, hoy en día no hay uno, no hay un líder, hay miles de líderes. Solamente podemos poner un ejemplo, todos los que están liderando la Agenda 2030, ellos se creen los dueños del mundo, ellos son los dioses y propietarios de nosotros. Nosotros somos propiedad de ellos, Sí. para manipularnos y manejarnos como marionetas y para decidir si podemos seguir viviendo o nos mandan al campo santo. Así es. Dios juzgará al mundo entero, dice la lección. También el pueblo de Dios dará cuenta a Dios. Tanto los dirigentes como el pueblo deben emular el ejemplo del juez divino y depositar en él su última esperanza. Es algo que nosotros debiéramos tener muy en cuenta. Nosotros también estamos en la fila de la gente que debe ser juzgada. Nosotros no estamos exentos. No somos seres humanos, falibles. Y un día seremos llamados a dar razón y cuenta de toda nuestra vida. Y solamente aquellos que teman el nombre de Dios y que hayan cumplido su voluntad serán aprobados por Dios, ¿sí? O serán hallados justos por Dios. Derrama sobre ellos tu ira, dice la lección del miércoles. Algunos salmos suplican a Dios que se vengue de las personas y las naciones que pretenden dañar a los salmistas o a su pueblo, o que ya les han hecho daño. Estos salmos pueden parecer desconcertantes por su lenguaje duro y su aparente discordancia con el principio bíblico del amor a los enemigos. Aparentemente. Sin embargo, la indignación de los salmistas ante la opresión es buena. Significa que el salmista se tomaba muy en serio el bien y el mal. Y aquí puedo hacer una pausa. Mucha gente no se toma muy en serio lo que significa bueno y lo que significa malo. Lo toma con liviandad, hasta a veces con cierta y intencionada ignorancia. No sé, para mí es lo mismo. No hay diferencia. Dios no piensa así y sus hijos tampoco debieran pensar así. Hay que tomarse muy en serio lo que es bueno y correcto contra lo que es incorrecto y lo que es malo. A veces a mí me vienen pensamientos en mi cabeza y digo, pero no puede ser, Dios mío, y si estoy pensando mal o estoy pensando bien, pero cuando yo veo a veces las injusticias, por lo menos ahora en estas fechas, que muchos países del mundo le celebran una fiesta a Satanás en aras de la cultura. Yo digo, Señor, si en la antigüedad tú te manifestabas contra todas esas cosas, en el Monte Carmelo, cuando el profeta Elías puso en alto tu nombre, tú lanzaste fuego del cielo y ya verás toda esa gente
adoradora de Satanás, porque eso era lo que eran esos sacerdotes, los destruiste a través del profeta Elías. Y yo digo, ¿por qué a esta gente no las destruye? O sea, claro, Dios no actúa cuando yo quiero. Él es soberano y Él no va a hacer lo que yo pida tampoco. Él es soberano, Él tiene una soberanía. Pero me llega ese pensamiento a la cabeza de ver tanta mundanalidad y tanta adoración a Él, a Satanás. Y digo, ¿cómo se ha olvidado el mundo de ti, Señor? Ah, que eso me llega a la cabeza, me vienen esos recuerdos de esas palabras que he leído y de todas esas imágenes y digo, ¿por qué tú no actúas? Pero claro, tenemos que ser pacientes porque Él actuará en el momento en que Él lo decida. Así es. Sin embargo, dice el salmista, no se propone en ningún momento él ser el encargado de vengarse, al contrario, deja la retribución únicamente en manos de Dios. Los salmos evocan las maldiciones del pacto divino e imploran a Dios que actúe como lo ha prometido. Nosotros tenemos que saber que Dios tiene su tiempo, de una manera hoy, en el tiempo del fin, en la escatología que nos revela Daniel Apocalipsis, que Dios también sigue teniendo sus tiempos y que Él actuará de acuerdo a su infinita sabiduría y completa soberanía. Y nosotros tenemos que esperar y seguir esperando. A veces hermanos y hermanas me comentan, a ver, la primera conversación que tengo con ciertas personas adventistas es criticar, no, que el pastor, que la iglesia, que la asociación, que tú lo viste, ese video. Y le digo, tú no tienes paciencia. Tú no tienes paciencia. Porque si tuvieras paciencia, esperarías a que Dios obre una completa purificación en su pueblo. Dios obrará una completa limpieza, pero a su tiempo. La iglesia tiene que llegar mucho más peor y abajo de lo que nosotros hoy estamos viendo. Tiene que llegar. Para que cuando Él intervenga, nadie ose siquiera cuestionarlo. Pero debemos esperar. Porque en medio de toda esa gente que tú estás poniendo, les comento a estas personas que me hacen esos comentarios a mí, en medio de todos ellos, hay hombres y mujeres fieles. Tú no los conoces, yo tampoco. El Señor sí conoce sus corazones. Y debemos esperar. Pero, ¿y qué a ti? El Señor nos dice a nosotros en el juicio de Ezequiel 8 y 9, que los que giman y clamen a Dios por las abominaciones que se hacen en la tierra, serán sellados. ¿Tú estás gimiendo? Sí, pero hermano, tú fíjate, digo, tú estás gimiendo. ¿Tú quieres saber lo que es bíblicamente gemir ante Dios? Vamos a leer la oración de Daniel, capítulo 9. Vamos a leer la oración de Nehemías, capítulo 1. Eso es gemir y clamar. Tú no vas a encontrar en esas oraciones cuando hablan con Dios que ellos son mejores que los demás. Que ellos tienen la autoridad de decir, no, aquel rey está mal, pero en cambio yo estoy bien, yo quiero que esto... No. Ellos se incluyen como tan pecadores como todos los demás. Pecado, dice. Eso es gemir y clamar delante de Dios. Tú lo estás haciendo. Porque si tú no estás haciendo eso, tú no serás sellado. Es la palabra del Señor. Fíjate bien antes de señalar con el dedo. Porque es muy fácil ponerse la toga de juez y ponerse el martillito y decir culpable, no, está mal, está bien, está bueno, está malo. No, quítate eso. Sigue esperando en Dios. Y mientras tanto, conságrate, cierra tu boca, purifica tu mente. Y vas a ver que vas a entender los tiempos del Señor. A veces me toca hablar así con ciertas personas porque, lo digo del corazón, me cansa. Me cansa. Pero es nuestro deber confiar en Dios,
esperar sus tiempos para que Él se levante y haga justicia. Amén. El día jueves dice, el juicio del Señor y el santuario. El juicio del Señor está estrechamente relacionado con el santuario. El santuario fue el entorno donde el salmista cambió su percepción sobre el problema del mal. El santuario fue acá designado como el lugar del juicio divino, como indicaba el juicio de Urim, y el pectoral del juicio del sumo sacerdote. En consecuencia, muchos salmos representan a Dios en su trono en el santuario, listo para juzgar al mundo por su pecado y su maldad. Y hoy, en este momento, nosotros, por fe, aquellos que han ingresado al lugar santísimo, el lugar del juicio, vemos a nuestro gran sumo sacerdote ejerciendo su labor en el santuario por la intercesión de todo su pueblo y de cada uno. Nosotros no conocemos los corazones de nuestros hermanos, pero el Señor sí los conoce. Y delante de Él están abiertos los libros. Hoy están siendo juzgados los muertos que han muerto en el Señor, para ver si realmente ellos son dignos de que su nombre se escriba y se mantenga en el libro de la vida. Pero pronto, nosotros, los vivos, se abrirán esos libros también y seremos juzgados por una justicia que nunca se equivoca y que es muy, muy minuciosa. Y eso debería llenarnos de una solemne meditación en lo que hacemos y pensamos hoy para la obra del Señor. En el santuario se revelaba el plan de salvación. En el paganismo, el pecado se entendía principalmente como una mancha física que debía eliminarse mediante ritos mágicos. En contraste, la Biblia presenta el pecado como una violación de la ley moral de Dios. La santidad de Dios significa que Él ama la justicia y la rectitud. Del mismo modo, el pueblo de Dios debe buscar la justicia y la rectitud y debe adorar a Dios en su santidad. Para hacerlo, debe guardar la ley de Dios, que es una expresión de su santidad. Nosotros no podemos pensar que podemos tener la aprobación, la bendición de Dios cuando somos rebeldes y seguimos queriendo mantener una vida gris, una vida intermedia, una vida de laodicense, donde voy a la iglesia, asisto, llevo una vida cristiana nominal, pero en mi vida privada no me consagro al Señor. Dios no puede ser burlado. Y Él es un Dios escrutador, examinador, y debiera llenarnos a nosotros en este tiempo del fin de una solemne reverencia, porque estamos en el día del juicio, en el día de expiación, el día del perdón, el día de hacer paz con Dios. Y para terminar, la hermana Juárez nos menciona una frase muy linda, dice así: Jesús dijo, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, gozaos y alegraos. Señaló a sus oyentes que los profetas que habían hablado en el nombre de Dios habían sido ejemplos de aflicción y de paciencia. Abel, el primer cristiano entre los hijos de Adán, murió como mártir. Enoc caminó con Dios y el mundo no lo supo. Noé fue escarnecido como fanático y alarmista. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárcel. Y otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nosotros como pueblo de Dios nos estamos encaminando, o el mundo, Babilonia, nos está llevando a una realidad paralela y muy similar a la de estas personas que han sido tratadas con violencia por el mundo, porque el mundo no entendió que estas personas querían parecerse en su vida a su Creador y a Cristo,
como Él se comportó y vivió en su ministerio terrenal. Tener como norma de fe y práctica sus valores morales, que son vida y son salud para todos. Por eso el mundo no los conoció, no los aceptó, los rechazó. Y a nosotros, que somos sus herederos espirituales, de nuestros abuelitos espirituales, nos toca en esta época también dar testimonio, dar una completa entrega de nuestra vida para dar las buenas nuevas del Evangelio eterno que nos toca como hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga y el Señor nos guarde a cada uno de nosotros para que podamos dar la talla, dar ese estandarte alto que el Señor nos pone a cada uno de nosotros para que podamos, según el Señor, cumplir sus designios en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Gracias. Amén. Vamos a hacer una oración para despedir esta escuela sabática y que el Señor pueda preparar nuestro espíritu para la prédica de nuestro querido pastor que ya está con nosotros. Seguirá. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor. Tú te levantarás pronto, Padre, también para hacer justicia y juicio, para defender la causa de los oprimidos, de los perseguidos y de aquellos que también darán su vida por testimonio. Amén. Te rogamos, Padre, que se cumpla tu palabra, tal como tú lo has dicho, y que nos des a nosotros perseverancia para saber esperar tus tiempos, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los que estamos y a aquellos que escucharán después, para que podamos estar preparados y listos para alistarnos en tu gran ejército del tiempo del fin. Amén. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. 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 Amén.